Kada su Španjolci prisvojili Srednju Ameriku, nestali su čitavi svijetovi. Iza iščezlih civilizacija ostalo je kamenje, a iza njihovih kultura gotovo ništa. Barem su u tom uvjerenju bili novi gospodari, sustavno brišući svijet kojeg su zatekli na području Meksika, a i šire. No nisu sve tradicije nestale, neke su se samo povukle u ilegalu. A u njihovom se kraju nalazi i drevni kompleks hramova i piramida, grad Xochicalco. I kamenje ljude danas ćete sresti ovdje, na rubu znanosti. Nos encontramos en la zona de monumentos arqueológicos de Xochicalco, en el estado de Morelos, en México. Xochicalco significa en lengua náhuatl, en el lugar de la Casa de las Flores. Y es uno de los sitios más importantes dentro de la historia mesoamericana, que surge hacia el año 650 después de Cristo y decae hacia el año 900 después de Cristo. Esto quiere decir que se encuentra posterior a la cultura teotihuacana y anterior a los aztecas. Xochicalco se erige en lo alto de este cerro porque es un punto importante en el comercio de toda la cuenca del río Balsas y del Océano Pacífico, de los productos que vienen de esas regiones hacia el altiplano central, y de este lugar son distribuidos a la mayor parte de Mesoamérica. Esa es la importancia del sitio económicamente hablando. Pero quizás la parte más importante en el sentido ideológico tiene que ver con el surgimiento de Quetzalcóatl en el sitio como el hombre Dios, como el gobernante que se convierte en Dios, cambiando totalmente los conceptos en torno a los dioses en Mesoamérica. A partir de este momento en Xochicalco, los hombres se van a convertir en dioses, en sí el gobernante se va a convertir en Dios, y va a ser una historia que se va a repetir en las culturas que le van a seguir a Xochicalco. Yo pertenezco a la continua tradición tezcatlipoca. Es una tradición que se ha mantenido por más de 40,000 años. Esta tradición es parte de las 4 grandes escuelas que han ayudado a formar las diferentes culturas que ha habido en este territorio. Entre ellas es el pueblo tolteca, el pueblo mexica, conocido como azteca, y nosotros hemos tratado de mantener nuestras tradiciones hasta la fecha. Empecemos porque anteriormente teníamos una serie de civilizaciones que vivían en este territorio y tenían un determinado desarrollo. Nosotros tenemos memoria de más de 40,000 años, y en esa memoria de más de 40,000 años recordamos los hechos y las civilizaciones que se desarrollaron en este territorio. En esas tierras había 2 federaciones, que era la Federación de la Náhuac, que iba desde Alaska hasta Nicaragua. Esos eran los límites. Alaska significa Axcan-Canáhuac, donde comienza la náhuac, y Nican-Canáhuac, donde termina la náhuac. Desde Alaska hasta Nicaragua era una sola federación de muchos pueblos, ya sea el pueblo navajo, apache, sioux, maya, azteca, quiché, todos los diferentes pueblos estaban unidos en esta federación que iba desde Alaska hasta Nicaragua. Esa era una federación. Y la otra federación era la federación del Tehuancintuyotl, que era la federación de los incas, en donde estaban toda la parte de los cunas, los incas, el Amazonas y todas las tribus o pueblos de esta zona que iba desde el Perú hasta Punta de Fuego en Chile. Xochicalco fue empezado
a su construcción hacia el año 650 aproximadamente después de Cristo. Los constructores de Xochicalco literalmente cortaron el cerro para sobre estas grandes esplanadas colocar sus templos, sus palacios, los juegos de pelota y los espacios sagrados como esta plaza donde nos encontramos. Todo ello con un diseño cósmico, en donde el hombre mesoamericano veía el cielo para alinear, orientar las estructuras con un simbolismo muy preciso. Para, por ejemplo, en el caso de esta plaza, ver el traslado del sol durante los 365 días del año y con ello tener un calendario observacional en el horizonte para tener con precisión las festividades en torno al sol, a la lluvia, a la agricultura. El uso de Xochicalco, the use of Xochicalco, es el uso es una ciudad que fue una universidad superior. Esta universidad superior de tipo cosmopolita, en la que culturas de diferentes pueblos venían aquí a aprender los conocimientos desarrollados por esas 4 tradiciones de las que he hablado. La tradición de Tezcatlipoca, la tradición de Quetzalcóatl, la tradición de Huitzilopochtli, la tradición de Yaocíhuatl. El símbolo representa la estrella, es una estrella que está pintada en cada uno de los conos y representa la estrella llamada Yogualtecutli, que es la que representa la tradición Tezcatlipoca. Y el hecho de usar ese tipo de conos o de gorros es por el trabajo que están haciendo, el trabajo tanto personal como para la tradición. La tradición Tezcatlipoca aproximadamente a lo que es hoy en México hay aproximadamente unos 5 millones de habitantes. En lo que sería toda la República Mexicana, específicamente de la tradición Tezcatlipoca. Obviamente de lo que son los aztecas hay más habitantes. ¿Por qué? Porque dentro de la tradición azteca o mexica, que realmente es la que hay una división. Esta división es, hablando de los colores, esta división son de las tradiciones. En la antigüedad existían y hoy por hoy existen 4 grandes tradiciones. Quetzalcóatl, que es el blanco, es el oriente. La del poniente es la de Camaxtla Xipetotec, que es el rojo, es otra tradición. La otra tradición es la azul, que pertenece al sur, y es la de Huitzilopochtli, y la de Tezcatlipoca, que pertenece al norte. Cada una de esas tradiciones llevaban en conjunto cada una parte de la cultura prehispánica o azteca. Por ejemplo, la tradición de Quetzalcóatl se dedicaba específicamente a entender los ciclos naturales del planeta, del universo, de la Tierra, de los seres humanos. Y representaba el 52% de la población. También se dedicaba a lo que sería la parte de producir alimentos. La tradición roja, que es la que pertenece al poniente. La tradición blanca, que es Quetzalcóatl, pertenece al oriente. La roja es la poniente. Ellos se dedicaban a las bellas artes, a todo lo que es escultura, pintura, y al comercio. Ellos son los que se dedicaban a comerciar todos los productos que generaba el 52% de la población, que era la tradición de Quetzalcóatl. Ellos producían el 52% de la población. El 26% de la población hacía las artes, la música, los cantos, la danza, y se dedicaba a distribuir estos elementos, que eran los comerciantes. Luego estaba el 13% de la población, que es la de la tradición de Huitzilopochtli, que es el sur, que es la azul. Ellos eran nuestra guardia de seguridad, eran lo que sería el ejército, lo que sería nuestra guardia de seguridad, la policía común y corriente. Ellos, específicamente, esa tradición se dedicaba a lo que era el cuidado de la población en general. Y la tradición Tezcatlipoca, que es el 9%, solamente el 9% de la población,
nosotros nos dedicamos a las ciencias exactas y nuestro estudio era sobre las ciencias exactas específicamente. Xochicalco sucumbe hacia el año 900 después de Cristo. La ciudad es totalmente abandonada y durante algunos siglos quedó en el olvido. Hasta el siglo XVI, un fraile llamado Fray Bernardino de Sahagún, en su obra que se llama La Historia General de las Cosas de Nueva España, menciona en el prólogo que hay un lugar cercano a Cuernavaca en donde todavía la gente de la región viene a dejar ofrendas y a realizar ciertas ceremonias. Esta es la primera mención que tenemos en la historia sobre Xochicalco. En los siglos XVII, XVIII y XIX vendrán viajeros, principalmente europeos, a visitar Xochicalco y van a venir a ver el monumento más importante del sitio, que es la pirámide de las serpientes emplumadas de Xochicalco y también el observatorio. Las primeras exploraciones arqueológicas del sitio ocurren en 1909, hechas por Leopoldo Batres, quien explora precisamente la pirámide de las serpientes emplumadas. En la década de 1930, Eduardo Noguera explora la parte sur del sitio, encuentra el juego de pelota sur. Y hasta 1960, nuevamente otras exploraciones descubren, por ejemplo, esta plaza, la Plaza de la Estela de los Dos Glifos, y nuevamente exploran la pirámide de las serpientes emplumadas. Para 1992-94, el Instituto Nacional de Antropología e Historia encabeza un gran proyecto de excavación arqueológica que tiene el objetivo de liberar la parte central del sitio de siglos de abandono. Entonces es que se empiezan las grandes exploraciones y se construye también el museo del sitio para albergar todas estas piezas que han salido en más de 100 años de exploraciones arqueológicas. Y bueno, en 1999 Xochicalco es nombrado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Nosotros éramos una civilización que existía en este territorio. A la llegada de los españoles se cambió también el orden que existía. Y esa llegada hace que nuestro orden social se cambie. Ellos traen una forma diferente de cultura, traen una religión y la imponen sobre nosotros. Pena de muerte. Si nosotros seguíamos practicando nuestras tradiciones, ellos, según sus leyes, tenían derecho a matarnos. Por eso nosotros decidimos ocultarla, guardarla, no mostrarla, y en ese caso lo que tratamos de hacer es conservar nuestras tradiciones solo en nuestras familias y en silencio. Estas federaciones, cada uno de estos pueblos tenía un representante. Estos representantes se ponían de acuerdo para que cada cierto tiempo, en este caso cada 13 años, había una gran reunión de todos los grandes pueblos para volver a hacer acuerdos. Cada 13 años, hablando de los ciclos naturales, nosotros teníamos ciclos de 13 años, que era la forma en la que estas personas se ponían de acuerdo, o nos poníamos de acuerdo entre todas las naciones para los siguientes 13 años, tanto a nivel político, económico, cultural, intercambios, todas las ofertas que teníamos. Básicamente es la forma en la que se manejaba estas federaciones, que son dos grandes federaciones con muchos pueblos, y la forma de comunicación, pues bueno, esa es la forma. Se hacía a través de corredores, había personas especializadas que eran corredores que corrían aproximadamente 5 kilómetros a lo que daba toda su capacidad, y cada 5 kilómetros había relevos, y así tenías una comunicación de un mensaje de una costa a otra costa en aproximadamente un día o 2 días máximo, ¿no? Esa es la forma de comunicación que había. Eran mensajeros que eran corredores que iban de una costa a otra o de una federación a otra. Esa es la forma en que nosotros nos comunicábamos y se mandaban los mensajes de una federación a otra para tener acuerdos
estas federaciones, cada uno de estos pueblos tenía un representante. Actualmente estas dos federaciones siguen existiendo, estas federaciones se siguen existiendo después de la llegada de los europeos, o en este caso de los españoles, portugueses, ingleses, en cada una de las costas, ya sea Brasil, ya sea México y Estados Unidos. Una vez que llegaron los europeos, todas estas federaciones se tuvieron que ocultar, se tuvieron que guardar para poder seguir trabajando. ¿Por qué? Porque sabíamos que era una etapa de oscuridad. Esta etapa de oscuridad nosotros la entendemos como un ciclo natural de descanso. Pero aún en descanso necesitas estar en comunicación. Estas dos federaciones actualmente siguen existiendo. Actualmente hay consejos de la gente de las tradiciones, así como dentro de la tradición tezcatlipoca tenemos un representante abierto, tenemos representantes cerrados, que son los consejos de ancianos, los consejos mayores y los consejos supremos, que son gente más grande, son gente de aproximadamente 90 o 100 años de edad, que ellos son los que dirigen los consejos, y estos consejos a su vez reaccionan o operan con otros consejos de otras tradiciones para poder seguir preservando estas dos grandes federaciones que actualmente siguen existiendo. Se siguen haciendo las reuniones. Cada 13 años hacen estas reuniones de todas las tribus de este continente, desde Alaska hasta Punta de Fuego, Chile. Se siguen haciendo estas reuniones cada 13 años, y bueno, se va cambiando la zona de reunión. En muchos lugares tenemos familias de nosotros que siguen nuestra tradición. Why did you decide to open the tradition again in 1989? Because it was year of great new things in the world. So. Sí, nuestros abuelos sabían que iba a cambiar, sabían que iba a ser un tiempo diferente. Hay ciclos naturales que se hacen como la noche y el día, y sabíamos que era una noche cultural, vamos a decirlo, que teníamos un periodo de oscurantismo que teníamos que vivir. Ese periodo de oscurantismo sabíamos nosotros que son 9 ciclos de 52 años. Esos 9 ciclos de 52 años son 468 años. Al final de ese periodo sabíamos que la situación cultural, la situación general, iba a ser más aceptable para que nosotros pudiéramos abrirnos. Esto sucedió a partir de 1521 a 1989. En 1989 nosotros abrimos y dijimos, bueno, aquí estamos nosotros, somos quienes fundamos la Ciudad de México y seguimos viviendo aquí, aun cuando han pasado estos 468 años, y la historia no nos ha borrado de sus páginas. Nosotros seguimos en esta ciudad, y no solamente en esta ciudad, sino en muchos lugares del continente. En muchos lugares tenemos familias de nosotros que siguen nuestra tradición. O sea, todo lo que sería actualmente Sudamérica, y la Federación de la Anáhuac era desde Nicaragua, que sería Centroamérica, y parte de Norteamérica. Ahora, esas eran las dos federaciones. Xochicalco, yo te comentaba que Xochicalco en este tiempo fue una universidad, una de las mejores universidades que existía en ese tiempo. Y había intercambios con la otra federación, había intercambios de estudiantes. Los mejores estudiantes de esta federación, desde Alaska hasta Nicaragua, venían aquí, y se hacía un intercambio con la otra federación, que la otra federación, los mejores estudiantes venían de la parte inca, de lo que actualmente sería Machu Picchu, que era la otra universidad. Son los dos puntos similares, que eran dos escuelas específicamente para estudiar todo lo que es astronomía y las partes de ciencias exactas, matemáticas, física. Aquí se estudiaba. Venimos 3 días,
Venimos el día antes del solsticio, venimos el día del solsticio y el día después del solsticio, porque así vemos cómo estaba el sol antes del solsticio, cómo se mueve el sol el día del solsticio y cómo regresa el sol después del solsticio. Los rituales son métodos de disciplina para observar. Es una forma diferente de aprender, porque en lugar de sentarnos en una banca y escuchar a una persona que habla, ¿sí?, entonces lo que hacemos es movernos con el movimiento de los elementos que estamos observando. Y si tú lo haces desde chico, desde joven, y lo sigues haciendo a través del tiempo, vas aprendiendo cuáles son los cambios que existen en la naturaleza, en las estrellas, en el sol, en la luna, cómo afectan a la tierra, cómo te afectan a ti, cómo afectan a la gente, y es una fórmula para poder observar siempre en esa fecha algo que está aconteciendo. Esta posición es para marcar las 4 direcciones, es 4 directions, estas 4 direcciones, y estamos nosotros también recordando lo que es la matriz. Esa matriz de donde nosotros venimos es también el sol y es también el universo en general. Al hacer esto vemos a través de él, ¿sí?, de este punto, ponemos nuestros ojos directamente y observamos lo que existe en ese espacio. Es también una pantalla que nos permite ver al sol de manera directa. La Plaza de la Estela de los 2 glifos, que es el lugar donde nos encontramos, fue diseñada para observar la salida del sol en ciertos momentos del año, porque en estos momentos se celebraban ceremonias muy importantes, como cuáles: el equinoccio de primavera y los solsticios de verano e invierno, que marcaban festividades dentro del ciclo agrícola muy importantes. Luego entonces en Xochicalco es un sitio también dedicado a la observación astronómica, en donde se conjugaban este tipo de observatorios horizontales con observatorios cenitales, como es el caso del observatorio, en donde la luz penetra una cueva marcando un periodo del año que es visible esta entrada de luz, y con ello también todo el ciclo agrícola. En Xochicalco el sol, digamos que es el astro más importante que rigió los calendarios, la religión, y que permitía tener un cómputo del tiempo muy preciso. Los xochicalcas se preocuparon en ese sentido por observar el sol, establecer con precisión estos ciclos y a partir de ahí diseñar un calendario, una vida ritual y ceremonial muy importante. Este lugar específico, esta plaza, es una plaza que fue diseñada y construida por la tradición tezcatlipoca. Esa es la razón por la cual nosotros continuamos viniendo aquí. El nombre del lugar, ya sabes cuál es, Xochicalco, es el lugar de aquí el lugar de la Casa de las Flores. Lo que quiere decir que aquí podemos florecer tanto nosotros como las flores. En Mesoamérica, y en el caso de Xochicalco, las ceremonias
o las festividades se conocían con el nombre de la palabra náhuatl llamada mitote. El mitote era una gran fiesta del alma, del espíritu, y en las plazas se llevaba a cabo estas festividades. En el caso de este lugar donde nos encontramos, era una plaza pública, en donde se llevaban a cabo estas ceremonias, por ejemplo, el 21 de marzo a los solsticios, en donde estaba toda la gente congregada, ataviados con sus vestuarios de gala, los tambores, el fuego sagrado, y el gran sacerdote oficiando la ceremonia, esperando tal vez el primer rayo de sol en el horizonte atrás de nosotros. Y en ese momento empezaban los sacrificios, empezaba la danza, la música, el incienso, el copal, a pulular por toda la plaza. Empezaba la gran fiesta del alma, del espíritu, en donde se cantaba, se recitaba poesía, había sacrificios para los dioses, para Tlaloc, para Quetzalcóatl, y un gran convite en donde todo el pueblo disfrutaba de los bienes dados de la tierra, el maíz en sus 1000 formas, el chile, el frijol, la calabaza, todo aquello que hacía de la dieta del hombre mesoamericano una variada gastronomía en torno a la agricultura y a la caza y a la recolección. Estas plazas precisamente sirvieron para reafirmar este conocimiento astronómico, pero también para demostrar el poder de los gobernantes y para legitimizar su poder en torno a una cuestión ideológica y política. Bueno, las matemáticas son importantes porque es la forma de comunicarnos de todos los pueblos, y las matemáticas son universales. No importa qué lengua tú hables, no importa el dialecto que tú hables, las matemáticas siempre son exactas. Y para nosotros son importantes porque nos ayudan a entender los ciclos naturales, tanto de nosotros mismos, como de la tierra, como del campo, como en este caso, por ejemplo, estamos aquí celebrando una fecha matemática que es un solsticio, que es un renacer de la tierra, para poder en un futuro, en este preciso momento, hacemos lo que es barbechar la tierra, trabajar, arar la tierra, para que en la primavera podamos sembrar y en verano poder cosechar. Esa es la razón por que las matemáticas son importantes, para poder aprender y entender los ciclos de la naturaleza y nuestros ciclos propios. Tipo de leyes físicas, nosotros aquí las estudiamos con otros nombres, pero bueno, aquí seguimos aprendiendo esta parte. Se estudiaba la gravedad, se estudiaba el comportamiento de los cuerpos, el magnetismo, otra de las leyes físicas. Yo hace rato te comentaba que cuando hacemos la ceremonia, ahí se genera un círculo magnético, que tal vez tú no lo palpas, pero ahí está, ahí existe. Y si tú entrabas en una forma diferente al círculo, era muy fácil que tu cinta magnética, por ese campo magnético general, se podía borrar. Entonces estudiaba las leyes de la física como el magnetismo, la gravedad, el peso. Esas son las cosas que se aprendían aquí o se enseñaban aquí en cuanto a la física. Este círculo genera energía, y es una energía magnética, es una energía biomagnética. ¿Por qué? Porque biomagnética, porque somos cuerpos, y estos cuerpos tienen energía, y estos cuerpos que generan energía generan un biomagnetismo. Es una forma científica de comprobar que cada uno de estos rumbos o puntos cardinales tiene una capacidad o una entonación magnética, y es una forma de comprobarlo a través de las respiraciones que hacemos, a través de las invocaciones de las palabras que tú has escuchado. Estas invocaciones, estas palabras, lo que nosotros hacemos es llamar a esta energía magnética, a esta energía cuántica que existe en el universo, que existe en la Tierra, y sentirla en nuestro cuerpo. Actualmente las zonas arqueológicas han sido reutilizadas por muchos grupos que tratan de perdurar estas tradiciones rituales de las plazas, de los templos, de las ciudades sagradas, en torno a ceremonias que tienen que ver con el sol, con los solsticios, con los equinoccios, pero lamentablemente yo diría que mucho de ese conocimiento se perdió con la conquista. No podríamos decir que estas ceremonias son
una representación real de lo que pasaba anteriormente, sino es algo que se puede acercar, pero mentiríamos si dijéramos que es lo mismo. Es una tradición con raíces prehispánicas, pero totalmente moderna. Nos encontramos en el adoratorio central de la Plaza de la Estela de los Dos Glifos, y se llama así precisamente porque hay un monumento hecho en piedra caliza que tiene dos inscripciones calendáricas. Este símbolo representa el año que está inscrito en este monumento, y está escrito en el sistema de numeración maya zapoteco, que consiste en barras que representan 5 unidades, y aquí tendríamos 2 barras que representarían 10. Este símbolo sabemos que es un año porque tiene este elemento que corona todo el rectángulo. Al interior tenemos un símbolo que representa la caña o el carrizo, y sería un año 10 carrizo. En la parte de abajo tenemos otra vez un numeral que representa 5, y estos elementos que representan una unidad sería 9, y este símbolo que está representado y que se llama el 9 ojo de reptil, que es el símbolo del día. Entonces, como se leería, es el año 10 carrizo, el día 9 ojo de reptil. De hecho, aquí adelante tú puedes ver en una estela, hay una correlación en donde se hace un ajuste de cuentas entre los estudiantes, entre la cultura maya y la cultura azteca. ¿Por qué? Porque, bueno, haciendo estas investigaciones en las que se trabajaban aquí, que era astronomía, matemática y física específicamente, eran las 3 más importantes que trabajaban aquí, se dieron cuenta que había un pequeño error, y bueno, pues con estas investigaciones se pusieron de acuerdo para todos unificar este calendario, que actualmente es el que tenemos en todo el continente, con diferentes nombres, pero en todo el continente. Las materias, te las repito, es astronomía, que era el estudio de planetas, las estrellas, la luna. La medición es muy importante para nosotros, como en los eventos en los que estamos hoy en día, que es el solsticio, específicamente tener puntos de visión, puntos de encuentro en donde poder medir con exactitud, con la distancia exacta en nuestro sistema numérico. Nuestro sistema matemático, tenemos las distancias exactas entre el Sol y la Luna, entre el Sol y la Tierra, y bueno, básicamente esto es lo que manejamos, ¿no? Son estas las ciencias que se manejan. Hace 13.747 años, nosotros fuimos testigos de un momento en el que la Tierra cambió y se generó un gran desastre. Esta catástrofe que sucedió, de acuerdo a nuestras tradiciones, es cuando la Luna se acercó a la Tierra por primera ocasión y la jala, la empuja durante 5 días, creando una gran oscuridad y al mismo tiempo una serie de terremotos y grandes olas que se movieron para diferentes lugares. Lo especial para nosotros es que hace 13.747 años hubo un evento donde estuvo presente la Luna y la Tierra logró sobrevivir gracias a la atracción que tuvo el Sol sobre ambos, el planeta y el satélite. Eso es lo que venimos a festejar aquí, la vida, el poder continuar con vida en este planeta. Nosotros, para poder salvarnos, nos ocultamos en una cueva y ahí nos mantuvimos hasta que pasó esta parte, y cuando volvió el Sol a aparecer, apareció por un lado diferente. Ese lado diferente es el punto en el que se encuentra en el solsticio de invierno. Así que a partir de esa fecha, cada año nosotros regresamos a los lugares a donde fuimos testigos de lo que sucedió, en lugar a donde apareció el Sol nuevamente, para que nosotros
podamos observar que sigue estando en su misma posición. Esta situación, esta catástrofe, ¿sí?, sabemos que fue a nivel de todo el planeta, y nosotros sabemos también que cambió la faz de la Tierra, cambió muchos elementos, y es a lo que llamamos el nacimiento del quinto sol. A este quinto sol, que es en el que nosotros vivimos, sabemos que es un sol en el que el desarrollo biológico es más controlado gracias exactamente a la luna. Anteriormente, por eso había gigantismo entre los animales, entre las plantas, crecían mucho las plantas y los animales porque la luna no estaba junto a nosotros. Cuando sucedió esto hace 13.747 años, entonces la Tierra cambió, mucha gente murió, muchos animales murieron, y nosotros, los que pudimos sobrevivir, nos guardamos en una cueva, pudimos mantener nuestras formas de vida, buscar una forma nueva de poder sobrevivir, porque las plantas que encontramos eran totalmente diferentes a las que habíamos visto antes. Pasaron años para que se pudiera restaurar. Tuvimos que buscar muchas formas. La cueva nos ayudó mucho porque era agua que estaba filtrada por tal vez miles de años, y esa agua no estaba contaminada, y esa agua nos permitía beber de ella y mantenernos a nosotros como seres vivos. Mucho más atrás, asteroide, que es ahora la Luna, que es nuestro satélite, había pasado cerca de la Tierra en otras 3 ocasiones, y cada ocasión dejaba partículas de ella. Nosotros decimos que era una guerrera que pasaba y lanzaba una flecha y pegaba en la Tierra, y toda la faz de la Tierra cambiaba. Y esto, tenemos esa memoria, que sucedió en total 4 ocasiones. Estos elementos en las piernas de la gente que danza corresponde a el sonido que nosotros escuchamos que la luna producía antes de ser nuestro satélite. Nosotros en nuestra lengua le llamamos Coyol Xauqui. Coyol significa cascabel, ¿sí?, esta campana, y Xauqui es la arena brillante. Y esta arena brillante que produce este sonido, como esto, era tremendamente fuerte, que venía hacia la Tierra, ¿sí? Y es un sonido, pues obviamente ensordecedor, y que causaba un terrible miedo. Posteriormente a esto, sucede que a la luna la detiene el sol, y
produce una descarga electromagnética que la apaga y la pone a rotar alrededor de la Tierra. Cuando se hace esta gran descarga, nosotros a esa descarga le llamamos Xiuhcoatl, la serpiente brillante. Y se dice que fue el sonido más estruendoso que el ser humano haya podido escuchar en momento alguno y que cubrió totalmente la Tierra durante mucho tiempo. So all celebration of winter solstice in the world are not so much about sun giving life, but about remembering catastrophe. Es para recordar precisamente el momento en el que esta catástrofe sucedió. Y cada año damos el ciclo para poder observar que seguimos teniendo el mismo movimiento y que se sigue manteniendo esa estabilidad que se perdió hace 13.747 años. El grupo que se introduce en esta gran cueva es un grupo indeterminado de personas, es una gran cantidad de familias que se salvan y después de salir se vuelven a desarrollar, se vuelven a unir, tratan de crear una cultura nuevamente y cuando ya se sienten estables a lo que ya han pasado alrededor de 7-8 mil años, entonces empiezan a pensar en que deben de encontrar a otros pueblos que hayan sobrevivido a esta catástrofe. Y se mandan expediciones hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y hacia el poniente de este continente, buscando quienes habían sobrevivido y haciendo un levantamiento geográfico. Y vamos poniendo los nombres en nuestra lengua a diferentes regiones. You're talking about that sound that reminds us of sound of the moon. Are there any other elements of this ceremony that are in fact story about this ancient event? Bueno, sí, toda la ceremonia habla de ello. Incluso el juego que los niños hacen en esta ceremonia representan el momento que el sol antiguo, ¿sí? El muchacho que está vestido de negro es el sol antiguo. Y él tiene en su mano los alimentos. Estos alimentos está rodeado por los planetas. Uno de ellos es Venus, nosotros le llamamos Tlahuizcalpantecuhtli, ¿sí? Para nosotros es importante como punto de referencia. Y la Tierra. Y están dando vueltas alrededor del muchacho, ¿sí? Y la niña que tiene la cara pintada de blanco, ¿sí? Corre y mueve a estos molestándolos. Al hacer este ejercicio recordamos precisamente a ese cometa, a ese asteroide que viene y rompe el equilibrio que se estaba teniendo. Los jóvenes son la representación del sol nuevo. Y entonces por eso capturan la bolsa con la fruta para que ellos puedan repartirla. Y es un juego en el que recordamos ese suceso. Parte de la danza también, los momentos en los que saludamos, es agradecer que nuevamente tenemos luz, que ya no hay oscuridad, ¿sí? Porque lo que vivimos nosotros fue un periodo de oscuridad también. Sí, es el momento en el que fue empujada, ¿sí? Cambió su eje
el sol lo vimos aparecer por un lugar diferente al que salía antiguamente.